Bueno, queríamos saludarlas. Concluimos la Junta de Coordinación Política, donde revisamos los temas de la agenda de esta semana, entre los que destaca las reformas en materia constitucional, en materia de vivienda, que aprobaremos en el caso de que así lo determine la mayoría calificada el día de mañana, y bienestar, martes y miércoles. Bienestar martes, miércoles vivienda. Son dos reformas que provienen del paquete de iniciativas que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero y que le hemos otorgado prioridad por parte del grupo parlamentario, pero también del PT y del Partido Verde. Y también tendremos sesión solemne para la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de Quintana Roo. En este día está invitada la gobernadora y algunos ciudadanos de aquel lugar. Entonces vamos a realizar el miércoles sesión solemne y sesión ordinaria. Y también acordamos integrar ya las comisiones, la totalidad de integrantes mañana, a más tardar el miércoles, para poder trabajar ya en comisiones por las iniciativas que se están presentando a diario en sesiones, en periodos legislativos. El próximo 31 de octubre se vence la fecha para integrar los comités de evaluación de quienes van a ser candidatos a jueces, magistrados, ministros, Tribunal de Disciplina Judicial. Y este comité de evaluación se integrará por 5, y cada uno de los poderes de la Unión contará con 5 para hacer las propuestas a candidatos. 5 el Ejecutivo o la Ejecutiva, 5 el Congreso de la Unión y 5 miembros también el Poder Judicial. Esta semana la Junta de Coordinación Política recibirá propuestas, si es que las hubiera, de personalidades que integren este comité de evaluación para la selección de jueces, magistrados, ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Y el próximo 29, martes 29, en el Pleno votaremos las propuestas para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada. Recuerden que en el caso del Poder Legislativo somos 2 cámaras y uno determinará 3 integrantes y otro 2, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, y nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces fue una sesión importante, una sesión en donde habremos de señalar de manera contundente el martes y miércoles la importancia de estas 2 reformas constitucionales, la de la vivienda y la de bienestar. Si tiene alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Fernando Damián, de Milenio. Adelante, Fernando. Gracias. Gran Fernando. En primer lugar, sobre el tema de la integración del comité de evaluación, comentó que se iban a presentar algunas propuestas. ¿Quiénes son los que harían estas propuestas? ¿Los grupos parlamentarios
o personalidades externas. Sí, vamos a recibir de los grupos parlamentarios hasta este momento, pero si hubiese una propuesta de alguna organización también la vamos a recibir, o de la sociedad civil. Correcto. Y sobre el tema de la reforma judicial, pues necesariamente obligada a la pregunta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado insistentemente la posibilidad de eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación, como lo ordenó una jueza. En este sentido, ayer pues publicaron ustedes un respaldo incondicional a la jefa del Ejecutivo. Entonces quisiera reiterar este tema del respaldo que están dando a la presidenta Sheinbaum y también su opinión sobre las voces, como algunas, como la del senador Saúl Monreal, que están pues manifestándose por juicio político contra la jueza que hizo este mandato. Bueno, primero debo de decir con toda claridad que la mayoría calificada del Congreso de la Unión tiene una interpretación auténtica sobre la reforma constitucional que hemos aprobado, de que la resolución de la jueza sobre la suspensión emitida es anticonstitucional, es ilegal y viola el principio de legalidad al que están sujetos todos los servidores públicos. La mayoría calificada, lo he platicado con los compañeros del Verde y del PT, hemos decidido cerrar filas en torno a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que en un despropósito mayúsculo pretende una jueza ordenar una barbaridad jurídica y constitucional. La presidenta de la República no tiene obligación jurídica ni ningún otro órgano del Estado de acatar resoluciones judiciales que contravengan nuestra Constitución, que contravengan clara y abiertamente la Constitución y las leyes. Una reforma constitucional, bajo nuestra interpretación auténtica, porque somos quienes creamos la norma, es que no procede ningún recurso contra el poder reformador de la Constitución. Nosotros que actuamos como poder revisor, el mecanismo que la Constitución diseña de las mayorías calificadas y la mayoría de las legislaturas no admite que un órgano del Poder Judicial contravenga o se sitúe por encima del órgano reformador. Por lo tanto, nosotros le decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum: la mayoría calificada sostiene que no está obligada a acatar una resolución de un órgano incompetente que clara y abiertamente contradice la Constitución. Y obviamente nosotros como poder reformador vamos a actuar en consecuencia para reafirmar este criterio, que si es necesario lo votaremos en el Congreso. Aunque hay elementos para someter a juicio político a jueces y a juezas que contravienen clara y abiertamente la Constitución,
No estamos pensando en este momento de presentar la denuncia de juicio político. Vamos a esperar y actuar con sensatez para que se disminuya el ánimo y se serenen estos belicosos o belicosas conductas de juezas y jueces. No procede, de acuerdo con la Constitución, ni el juicio de amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra adiciones y reformas a la Constitución. No procede. Es simple y sencillo. Y lo saben los jueces, y lo saben los magistrados, y lo saben los ministros. Hay criterios de la Corte, jurisprudencia de la Corte, que se ha inspirado y que se han emitido en este mismo sentido. Entonces, no hay ningún problema, no son sino suspensiones locas que intentan distraer la continuidad de la reforma. No vamos a caer en esa provocación y vamos a continuar con todo el proceso que la Constitución y la ley determinan. No solo son suspensiones locas, sino también son ilegales y arbitrarias. Suspensiones locas, ilegales y arbitrarias, que obviamente ningún órgano del Estado está obligado a acatar, porque provienen de actos que rebasan el principio de legalidad, expedidos por órganos incompetentes. Es como si un tribunal electoral emita una orden de aprehensión, aunque sea un tribunal constituido, no puede emitir una orden de aprehensión. Viola el principio de legalidad y no lo autoriza ni la Constitución ni la ley a emitir tal barbaridad. De eso se trata la suspensión. Es una barbaridad constitucional que raya en la ignorancia del derecho. Y eso no lo vamos a admitir, por eso hemos decidido cerrar filas en favor de nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para ir eliminando todo obstáculo que se expresa a través de chicanadas, triquiñuelas, subrepticios, instrumentos subrepticios o simplemente maniobras ilegales. Entonces, estamos muy tranquilos y vamos a continuar con el proceso. Cecilia Hernández, de Línea Política. Coordinador, diputados, buenas tardes a todos. Preguntarles si este encontronazo que tienen con el Poder Judicial, estas diferencias que tienen de defender unos a otros su postura, no llevará a generar entre la población, a sembrar entre la población este miedo, esta incertidumbre de sus derechos humanos, sobre todo porque hace unos momentos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, dijo que los mexicanos están en la incertidumbre de no tener una justicia imparcial? Sí, no, yo creo que ella es parte del problema. Desde un principio la presidenta de la Corte, su falta de sensibilidad y su falta de conciliación ha llevado a la Corte a enfrentarse. Nosotros no estamos enfrentados con la Corte. La Corte está abusando, extralimitándose, invadiendo esferas del poder legislativo, y eso no lo podemos admitir. Pero nosotros no estamos enfrentados a la Corte, y yo creo que debería de meditar
la presidenta de la Corte, el daño que le ha hecho al Poder Judicial con este tipo de posturas que rayan en la intransigencia y en la conducta ilegal e inconstitucional. Nosotros, que somos los creadores de la norma, no vamos a admitir que se invada, que se siga violando el principio de legalidad, la Constitución y la ley. ¿Su postura obedece a su ignorancia jurídica? Pues habría que preguntarle a ella, pero cualquier estudiante de Derecho sabe que están violando la ley y el principio de legalidad. Es el turno ahora de Maxi Peláez de TV Azteca. Maxi. Gracias, buenos días. Hola a los tres, a todos. Diputado, ¿dónde nos van a llevar? Usted ha calificado como suspensiones locas. ¿Dónde nos va a llevar este conflicto? Porque digo, perdón, ustedes están en lo suyo, cerrando filas, el Poder Judicial está en lo suyo, cerrando filas entre ellos, y el INE todavía tiene esta pausa. El Tribunal Electoral tendrá la palabra para que el INE lo pueda reactivar o no este proceso. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Estamos al borde de una crisis constitucional? No, mire, yo dije que son suspensiones, y lo ratifico, suspensiones locas, ilegales y arbitrarias. Lo reitero, porque no tienen asidero jurídico, no tienen fundamento constitucional. ¿A dónde los vamos a llevar? A respetar la Constitución y la ley, y a respetar el poder reformador de la Constitución. Es simple. Lo único que deben de hacer todos es respetar la Constitución y la ley. Eso es todo. Diputado, entonces, ustedes como Poder Legislativo y parte del Ejecutivo están desconociendo ya al Poder Judicial. No, es que no es que estemos desconociendo, es que está actuando ilegalmente un órgano del Poder Judicial al que no se le puede admitir en sus resoluciones lo que él de manera arbitraria y extralimitada está cometiendo. Y vuelvo yo con la pregunta inicial, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Va a haber proceso electoral? Y le vuelvo a repetir en su pregunta inicial, los va a llevar a que se respete la Constitución y la ley. ¿Habrá proceso Sí, electoral? es respetar la Constitución y la ley, que eso deberíamos hacerlo todos los mexicanos y mexicanas. Adelante, Margarita de Cadena Raza. Hola, diputada, diputados. A mí me gustaría que me ilustraras para tener bien clarito en qué artículo de la Constitución está implícito de que ni los jueces, ni los ministros, y a lo mejor ni los magistrados, porque ahorita el pleito también está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se dice que ellos no tienen la facultad, como también lo decía la presidenta Sheinbaum, de que carece. Sin embargo, pues ya le contestó también Nancy Pérez, que sí, ellos tienen la facultad y que también están defendiendo al pueblo, que Morena dice también defender. ¿Quién está defendiendo a quién y cómo? Pero el artículo primero. Son muchos, te los doy de tarea. No, sí te los doy de tarea. 39 constitucional, 135, 61 de la ley de amparo, 105 de la Constitución, 107 de la Constitución para empezar. Todos ellos hablan de la supremacía constitucional y del órgano reformador. El único órgano reformador de la Constitución es la mayoría calificada y la mayoría de las legislaturas. No hay recurso alguno contra ello. Se pueden incluso expedir 1000 suspensiones provisionales. No proceden, son inconstitucionales, porque están actuando totalmente fuera de la legalidad y totalmente fuera de la Constitución. Entonces, si ustedes saben que no hay forma de echar atrás esto, No no hay entiendo forma. por qué se ponen tan beligerantes a la hora ¿Pero por qué? de contestar. Pues sí, porque dicen que son locas, que no saben, que son ignorantes. ¿Tú crees que una ministra no conoce la ley? No lo sé. Me pregunto, ¿por qué actuar de esa manera si conocieran el derecho? Y simplemente somos firmes en lo que creemos. A lo mejor a ti te parece que sea beligerante, pero somos firmes en nuestra posición jurídica,
porque la verdad es que la Constitución es muy clara. No hay recurso alguno contra una adición o reforma constitucional. No lo hay. Ni juicios de amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales. Hay expresa disposición en la ley de que en materia de reformas constitucionales no procede el juicio de amparo y por tanto no procede ninguna suspensión derivada del juicio de amparo. Se deberían de declarar notoriamente improcedentes todos estos recursos, y sí creo que les falta simple y sencillamente leer la Constitución y observar la Constitución. En ese juego de vencidas, ¿quién va a ganar? No es un juego de vencidas, es la Constitución y la ley la única que debe de ganar, nada más. Bueno, cambiando un poquito el tema, pues se sabe ahora que a Héctor Melesio Cuen sí lo mataron en el lugar donde fue secuestrado el Chapo, que se secuestraron mutuamente. La otra, que la jueza, la fiscal de Sinaloa había dicho que no querían una gasolinera, se alteraron pues ahí las escenas del crimen. ¿Qué corresponde? Porque al parecer a ella no le van a hacer nada. No se les cae, por ejemplo, ¿ustedes consideran que es conveniente que siga gobernando cuando está él implicado en este asunto tan delicado que tiene 6 semanas a Culiacán bajo la metralla de narco y también de las fuerzas públicas? ¿Ustedes creen que debe renunciar o no? Gracias. Todos lamentamos lo que está sucediendo en Sinaloa y nos mostramos solidarios con el pueblo de Sinaloa. Y sobre lo que está pasando en las averiguaciones y las investigaciones, pues es un asunto de la Fiscalía. Yo no soy fiscal ni Ministerio Público, entonces vamos a esperar que determine el fiscal y el Ministerio Público, y sobre si debe o no renunciar el gobernador, no tiene por qué renunciar. Me parece que fue votado ampliamente y es un hombre honorable para mí, es un hombre con una capacidad, una inteligencia extraordinaria, y es un hombre prudente y sensato. Así es de que no tiene por qué aceptar presiones de nadie para dejar el encargo que el pueblo le concedió en Sinaloa. Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. ¿Cómo? ¿Confía en el gobernador? Yo sí confío en el gobernador. Yo, de manera personal. ¿Y no tiene miedo a quemarse? No, ¿por qué me voy a quemar? Si el día que le invite a mi biblioteca, va a haber quizás decenas de libros donde han intentado quemarme y sigo vivo. Así es de que no, cuando se tiene una amistad y una confianza en las personas y en su honorabilidad, no tiene uno por qué quemarse ni desconfiar de que lo que estoy haciendo es defender la verdad. Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. Y terminaremos con Gerardo Mejía, de Latinus. Adelante, Es Ivonne. que están ahora muy nerviosas. ¿No? Es que, bueno, yo les contesto. Ustedes me preguntan y yo les contesto. Bueno, órale. Está bien, Maxi. A ver, ¿qué me decía? ¿Quién más? Ivonne Reyes. Ivonne. Diputado, en este juego de vencidas, porque esto parece un juego de vencidas, ¿no siento un mal precedente? Y se lo pregunto porque de ahora en adelante pues ya nadie va a querer acatar una resolución judicial. ¿No se siente un mal precedente por esta situación que se está enfrentando? Eso por un lado. Por el otro, en este afán por sacar todas las reformas del Ejecutivo, ¿no están ustedes legislando sobre las rodillas al vapor para sacarlas lo más pronto posible? Y por último, ¿sigue en pie la reforma de la reducción a las 40 horas? Esas tres, por favor. Bueno, sigue en pie, es un dictamen que está en las comisiones y que seguramente la comisión de trabajo, cuando se instale, la volverá a sacar.
Antes de diciembre, como se había dicho, o a más tardar en diciembre. No lo sé, no podría decirle fechas, pero sí está contemplado en la prioridad legislativa, en la agenda legislativa de Morena, está contemplado. Segundo, yo le repito, yo no concibo y no creo que se trate de vencidas. Se trata de la aplicación estricta de la ley y la Constitución. Pero se está sentando un precedente, diputado. Mire, la reforma que se ha hecho en materia del Poder Judicial quizás sea la más profunda que se haya aplicado en 200 años. Y obviamente hay resistencias y hay actitudes que rayan en la ilegalidad, que rayan en el manejo perverso de las instituciones y que distorsionan completamente la ley para sacar beneficio político. Nosotros hemos cumplido con la Constitución. Reunimos la mayoría calificada en ambas cámaras, como lo establece la Constitución. Se aprobaron más de la mitad de legislaturas locales y así dice la Constitución. Imagínese usted que el poder reformador esté sometido a una persona jueza que por caprichos y por perversidad dicte una resolución ilegal en contra de todo el poder reformador. Sería acabar con el sistema de pesos y contrapesos, sería terminar con la división de poderes, porque bastaría una sola persona, una jueza, para destruir todo el esfuerzo del constituyente permanente. Y eso me parece que es muy claro y entendible para todos. La jueza violó la Constitución y la ley, y la jueza de manera arrogante está emitiendo una resolución totalmente alejada del principio de legalidad al que está ella obligada a respetar. Entonces, no hay obligación de ningún órgano del Estado a acatar estas decisiones arbitrarias, ilegales y locas. No hay obligación jurídica de nadie y no se genera un precedente. Y si hay otros precedentes de órganos del Estado que rebasen su principio de legalidad, no se está obligado a acatar. Eso es muy claro. Y hay doctrina, jurisprudencia, constitución, ley y tradición constitucional. Y lo que le pregunto de las iniciativas, ¿las están sacando? No, las iniciativas tienen más de un año, desde el 5 de febrero. Pero ustedes las están aprobando y muchas veces tienen errores que los tienen que corregir. Sí, en el proceso legislativo sucede frecuentemente. Y nosotros vamos a procurar sacarlo lo mejor posible, pero son iniciativas que están ya desde el 5 de febrero y se han deliberado y discutido en todo el país, en asambleas, y se van a seguir discutiendo en asambleas, y nosotros creemos que son fundamentales para la vida del país. Si hay errores de dedo, de letras, de algún texto, se va a corregir. Somos constituyente permanente y en cualquier momento haremos las correcciones si es que las hay. Somos seres humanos y somos legisladores también con aciertos y errores, y vamos a cuidar mucho que las reformas no los tengan, y si los tienen, tenemos la capacidad para modificarlas. Gerardo Mejía de Latinus, y terminamos con Claudia Telles de Imer. Buenas tardes, diputado. Hacerle dos preguntas. Sí, Gerardo. Una relacionada con el tema del Poder Judicial. Con base en lo que usted dice, habla de la Constitución, habla de que son mayoría. ¿Van a bajar la cortina de aquí hasta septiembre, cuando tomen posesión los nuevos jueces, ministros y magistrados, y ya van a voltearlos a ver para llegar
para tener una relación con el tercer poder que hay en el país? Esa es una pregunta. La segunda está relacionada con lo que dice sobre el tema de Sinaloa. Hace unos años usted pidió la desaparición de poderes, 2017, si no me equivoco, en Tamaulipas y en Guanajuato. No hablo de un tema de amistad, no sé si la tenía con los entonces gobernadores, pero sí eran del PAN. Entonces, ante los señalamientos de la Fiscalía, ¿no sería conveniente que por salud política de esa entidad y judicial, una recomendación, ya que tiene usted cercanía con el gobernador, recomendarle que solicite licencia en lo que se investiga estos casos que han incendiado literalmente a la entidad? No, primero, yo no presenté ninguna denuncia, el grupo parlamentario lo presentó, quizás los senadores de Guanajuato y de Tamaulipas, yo era coordinador, y si la presenté, pues es parte de mi trabajo cuando yo creía que había supuestos que se reunían para tal efecto, no me arrepiento de ello, es parte del proceso político en el que estoy involucrado, nunca me arrepiento de lo que hago, de lo que digo. Y sobre la recomendación al gobernador, yo le recomendaría que siga haciendo buen trabajo, que siga cercano a la gente, que siga luchando por su estado. No recomendaría otra cosa, que siga actuando conforme a derecho, conforme a la ley y la Constitución. Lo demás no me corresponde. Para entonces preguntarse lo distinto, ¿qué opina de las conclusiones de la Fiscalía relacionadas con el caso del diputado electo que fue asesinado? Las conclusiones de la Fiscalía las respeto y la Fiscalía tiene forma de hacerlas valer y de hacerlas ejecutar. Entonces confío en la Fiscalía y no tengo ningún problema en los resultados que se tengan. Adelante, Claudia Telles, IMR. Buenas tardes. Para preguntarle e insistirle, ¿hacia dónde va el país? Porque pues parecería que ustedes ya desconocen al actual Poder Judicial. Para ustedes ya no existe el Poder Judicial actual que tenemos. Esa es la primera. Pero ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde nos llevan? La segunda, insistirle lo que le pregunta Ivonne. ¿Por qué un ciudadano deberá acatar una sentencia, ya sea de el nuevo Poder Judicial, porque parece que este ya no existe, si no está de acuerdo? Y también preguntarle, ustedes nos comentaba la semana pasada que hay una estrategia de partido para ir a comunidades, hacer asambleas informativas. ¿No sería prudente que se les descontara el sueldo el día de dieta de ese día que ustedes estén haciendo ese trabajo, esa estrategia partidista? Porque nos comenta también que se cometen errores en las iniciativas, tal parecería que el Congreso nada más está legislando martes y jueves y todos los demás días pues no vemos el trabajo parlamentario que es en comisiones y ahora los vamos a ver también en asambleas. ¿No sería necesario o prudente que se descontara el día de dieta a los diputados que asistan a asambleas con esta estrategia partidista en lugar de estar aquí en la Cámara en su trabajo, en comisiones, para evitar errores en las leyes que se aprueban? Gracias. No, mire, primero, el recorrido de territorio va a ser sábado y domingo, que son días inhábiles. La ley orgánica nos obliga a estar 2 días a la semana en sesiones, se va a cumplir. También, las comisiones que se convoquen, se tiene que asistir a ella. Es nuestra prioridad en el trabajo. Los días que no haya comisiones, fines de semana, sí vamos a recorrer territorio porque es nuestra obligación informar a nuestros electores. Y eso no viola nada, absolutamente nada. Dedicamos nuestro tiempo libre a lo que nosotros creemos conveniente. Segundo, ¿cualquier ciudadano puede desacatar? No. Yo diría que debemos acatar, no solo ciudadanos, pero los primeros que tienen que obedecer la Constitución y la ley son las autoridades. Y si la autoridad está violando su propia ley, es grave, porque la jueza o cualquier juez que emita una suspensión provisional es ilegal. No se lo permite ni la Constitución ni la ley. Ese es el principio fundamental de la perversidad de una autoridad que emite una resolución que sabe
que no se lo autoriza la ley ni la Constitución. Así de simple. No es que el ciudadano vaya a desobedecer, es una exageración. No, lo que se debe de hacer es que la autoridad actúe conforme a la ley y conforme a la Constitución. Ahora, ¿hacia dónde va? Es lo mismo que le digo, ¿hacia dónde va el país? A la prosperidad. El país va a sacudir lastres. El país va hacia un camino sin retorno para mejorar la justicia. El país va para sacudir esta justicia cuyo déficit es enorme. El país va a crear un nuevo sistema de justicia que fue una demanda de los electores en el pasado proceso electoral. El país va a generar condiciones de mejor justicia, pronta, gratuita y expedita. ¿Y cuándo vamos a ver a las fiscalías? Porque en el caso de Sinaloa vemos que una fiscalía, no el Poder Judicial del Estado, una fiscalía hizo maniobras para que el diputado pareciera que lo habían matado en una gasolinería y no donde después reveló el Mayo, porque sí, fue el Mayo el que reveló. ¿Cuándo van las fiscalías? También aquí, por ejemplo, tenemos la Fiscalía General de la República. Sí, no se desesperen, no queremos hacer las cosas al vapor, esa es su principal demanda, queremos ir tranquilos. Entonces la siguiente reforma es la de procuración de justicia. La segunda iniciativa, la iniciativa que está por venir será la de fiscalías y procuración de justicia. Gracias. ¿Cómo? ¿Tenemos poder judicial en este momento? Sí, sí hay poder judicial. Sí hay poder judicial. En proceso de cambio y de transformación, pero lo hay. Muchas gracias. Quiero hacer que me ahondes en este tema. ¿Para cuándo se termina esta perversión que se llama sesiones semipresenciales? Porque vemos que en las reuniones de comisiones vienen 3, a veces nomás está el puro presidente de la comisión y los demás pues están en su casa, van en la camioneta o están en una fiesta. ¿Cuándo se termina? Porque finalmente la pandemia terminó ya hace rato y vemos que esto continúa. ¿Eso no les preocupa que nomás vengan 200 o 150 de 500 y que la gente, a ver, a mí me gustaría, ahí lo va a contestar la vicecoordinadora. Que me dijeran o que le pregunten a alguien de aquí, ¿quién puede trabajar desde su casa semipresencial y sin que le descuenten el día? Gracias. Hasta ahora la única comisión que se ha instalado formalmente es la de justicia y justamente en esa comisión estuve yo y estuvo por la mayoría, tanto presentes como de manera virtual, porque se toma asistencia y votan. Hay un sistema como el que se usa en el Pleno para poder votar y por supuesto, incluso estaba también el coordinador del PRI, el coordinador del PT, muchísimos diputados estuvimos presentes presencialmente en la Comisión de Justicia y sobre todo también algo importante del Poder Judicial, aunando a lo que dice el coordinador. No pueden ser juez y parte. Es evidente que tienen un gran conflicto de interés estos jueces. No, pero eso sí lo sé que están 3, pero yo digo, ¿cuándo van a terminar con las sesiones semipresenciales? Cuando la mayoría lo diga, no sé, pero cuando se modifique el reglamento. Es que el reglamento sí lo está. Yo cuando llegué ya estaban. No está mal, como yo me la paso aquí, pues no tengo ningún problema. Eso sí, eso sí. ¿Se equivocó la presidenta Claudia Sheinbaum al lugar de controvertir el recurso por la decisión de esta jueza? ¿Se equivocó? No. Al señalar no lo acato. No, yo creo que. En lugar de controvertirla, ¿no es la vía legal? No, miren, es importante la pregunta porque. Digo, me surge la duda. Sí, pero no se equivocó. Porque miren, no se equivocó Maxi, porque no podía controvertirla, impugnarla, porque no está obligada jurídicamente ni constitucionalmente a observar una decisión de un órgano no competente, de un órgano que violó su propio principio de legalidad, primero. Segundo, ella dijo hoy por la mañana, lo escuché, que iba a solicitar la opinión del Congreso
sobre la interpretación auténtica de estas resoluciones. Y nuestra interpretación es la que ya he comentado, que la mayoría calificada opina que hizo lo correcto, porque no puede acatar una decisión de un órgano que expidió ilegalmente una suspensión, violando la Constitución y la ley. Ellos lo saben, y lo que hizo la doctora fue acudir al intérprete auténtico que somos nosotros para expresar. Y lo he dicho yo, y si nos lo envía por escrito, vamos a responder por escrito, y si es necesario que hagamos una sesión frente a la discusión y los alcances de las disposiciones contenidas en la Constitución y en la ley, en la historia y en la doctrina, lo vamos a hacer. ¿Y no serían juez y parte en este proceso? Digo, porque al final de cuentas la mayoría calificada la tiene el Partido Morena, PT y Partido Verde. No, no somos juez y parte, somos poder legislativo, que así esa mayoría nos la dio la población, el pueblo de México. Pues venimos de una legitimidad incuestionable, de las urnas venimos, y nadie nos puede cuestionar eso. No las resoluciones, creo que entre abogados es común que se diga o se acatan o se atacan, pero creo que no es así. Había surgido o se ignoran. No es así. En principio nunca se atrevió a tanto un juzgador a violar la Constitución y la ley. Nunca se atrevió en el pasado. Pero ante esa violación... No, por eso, ante esa violación, no, porque si se hace eso, es reconocer jurisdicción. Es un tema jurídico de fondo, pero no se tiene por qué acatar, ni tampoco controvertir una resolución que está fundamentada en la ilegalidad y en la violación del principio de legalidad al que está sujeto toda autoridad. Gracias, compañeros. En el Juzgado Cuarto Administrativo de Jalisco, el licenciado Domingo Alejo López Cortés, con representación de la Cámara de Diputados, para controvertir las resoluciones. No se lo admitieron porque no llevó un oficio original, pero el viernes de la semana pasada salió el acuerdo de los representantes y está este nombre, está este licenciado. Sí, puede estar él y se puede intentar todo lo que se quiera, pero no tienen personalidad jurídica muchos de ellos. Ya la tiene. Ah, bueno, pues está bien, seguramente él así lo propuso. No conozco el asunto y no me gusta opinar sobre asuntos que no conozco, pero lo que sí le puedo decir es que la juez se extralimitó, violó el principio de legalidad y actuó inconstitucionalmente, y incurre en violaciones tan graves que puede ameritar juicio de responsabilidad. No lo vamos a hacer porque después esa es la nota, no queremos hacerlo salvo hasta el límite. No, vamos a actuar con prudencia, porque así lo ha manejado también la titular del Ejecutivo Federal, de que no actuemos fuera de la serenidad, y no vamos a actuar a pesar de que hay los elementos suficientes para someterla y sujetarla a juicio político, pero no nos interesa continuar con el proceso y elegir a los futuros ministros, jueces y magistrados, terminar el proceso. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguna otra? Agenda terminamos. No tengo problema. Habrá elección, se los aseguro, habrá elección.